Muy bien. Sí, ¿me escuchan y se ve bien la presentación? Sí, doctor, adelante, por favor. Correcto. Miren, ya la mayoría de ustedes ya tiene conocimiento sobre lo que es el método de ensilaje. No voy a abordar mucho lo que es la técnica y el proceso en sí del ensilado, que tiene que ver con el corte, con el acarreo, con el apisonamiento, con la extracción de aire de esto. Nos vamos a ir un poquito después al escalón siguiente porque la mayoría de ustedes ya ha sido estos temas. Lo vamos a ver, pero muy someramente posible. Entonces vamos a ver primero qué es lo que pasa con nuestra ganadería regional, en qué es lo que está sucediendo con nuestro ganado. Cuando nosotros sembramos un forraje, tenemos que conocer qué forraje sembramos. Recuerden en qué momento debemos sembrarlo y en qué momento debemos cosecharlo. Se supone que lo debemos cosechar cuando tiene una mayor cantidad de nutrientes disponibles para el animal. Debemos saber nosotros que en el momento antes de la floración, los carbohidratos de la planta se mueven hacia la flor y entonces queda desprovista en la planta de carbohidratos que puedan ser utilizados. Por lo general, nosotros atendemos a los animales y nos olvidamos de atender el suelo. Recuerden que ¿cuál es el alimento del ganado? El pasto. ¿Cuál es el alimento del pasto? El fertilizante. Entonces, si nuestros pastos, nuestros suelos son débiles, son pobres en nutrientes, no tienen nitrógeno, por supuesto que nuestra cantidad de biomasa o la cantidad en total de forraje va a ser mucho menos. Vamos a recordar otra cosa. Los azúcares son fuente de energía para los microorganismos ruminales y los forrajes que tienen alto contenido de ellos, bueno, pues soportan que tengamos una dieta adecuada. Y vamos a ver luego por qué tenemos ciertas desventajas nosotros respecto al clima templado. Las gramíneas en lo general, todos los pastos, incluyendo la maíz, la caña de azúcar, los clones cubanos, el taiwán, el melcarón, todos los pastos que tenemos disponibles en la península de Yucatán, tienen en promedio 55% de digestibilidad. Indicaciones de los especialistas de cuándo debemos cosecharlo, que se supone que es cuando tiene la mayor cantidad de biomasa, conjuntamente con la mayor cantidad de nutrientes disponibles. Ese 55% de digestibilidad va decreciendo cuando pasa el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros establecemos normas para que podamos nosotros estructurar, debemos hacerlo en base a los tiempos que vivimos. Recordemos, como dijo la señora Gloria hace un momento, la sequía es cíclica, a veces con mayor, a veces con menor intensidad, pero nos pega todos los años. ¿Cuál es nuestra obligación como ganaderos? Bueno, tener el alimento para los animales que tenemos bajo nuestro cuidado. Se utilizan prácticas malas, erróneas, como prácticas para poder dañar menos praderas y animales. Mucha gente vende parte de su ganado. Otros alquilan potreros, que creo que son los que mejor negocio hacen a veces. Mantienen los animales con sus productos de cosecha y suplementan con concentrados, que también lo mencionaron por ahí. Es caro mantenerlos con ellos. No estamos diciendo de que o ensilado pueda suplir un alimento concentrado. Son complementos, son suplementos, y entre ellos ayudan para que tengamos una mejor producción. Esta ganadería que tenemos, por lo consiguiente, por el problema que tenemos de clima, es una ganadería estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos época de lluvias, tenemos suficiente cantidad de forraje. Viene la sequía, nos quedamos sin forraje de buena calidad y los animales bajan de peso o dejan de producir. Dejar de producir no solo se refiere a leche, se refiere a crecimiento, a ganancia de peso. Los animales, las hembras no salen en celo, por lo tanto deja de haber un becerro al año y en general nuestra ganadería pierde. ¿Por qué se debe a esto? Porque somos nosotros estacionales en la cantidad y la calidad del forraje que tenemos disponible en los ranchos. Entonces, vendemos parte de nuestro ganado y eso al final de cuentas, ¿qué ocasiona? La descapitalización del campo. Un campo descapitalizado, un campo sin ganancias, es un campo que no reinvierte sus recursos. ¿En qué los reinvierto? En sus propios ranchos, en fertilizaciones, en división de potreros. Recuerden que hay una cosa muy importante y la ganadería, bajo los tiempos actuales que tenemos, debe dejar de ser una ganadería vertical. Perdón, una ganadería horizontal. La ganadería horizontal es aquella que año tras año echa por abajo la selva, el monte y hace más potreros.
Nosotros sabemos que el forraje más barato que puede cosechar el animal es el que él cosecha directamente, sin que intervenga el hombre con su machete o su picadora. Es lo más barato, pero el animal va y consume directamente. Sin embargo, repito, bajo los tiempos actuales ya no es posible esto. Tenemos que utilizar forrajes de alta calidad, de alta biomasa, de alta producción anual, forrajes de corte específicamente, y conservarlos. Bien. ¿Cuál es la importancia? Fíjense, desde 1877, ya 144 años, un granjero que no tenía estudios, un granjero francés, publicó un libro de sus vivencias sobre el ensilaje. Hace 144 años. La observación de forraje no es nuevo. Entonces publicó un libro sobre sus vivencias. Recuerden que la mayoría de las cosas buenas que pasan a veces suceden por accidente. El señor tenía almacenado forraje picado, no lo utilizó por alguna situación y se dio cuenta de que al interior de ese cerro de pasto estaba conservado el forraje y era apetecible por los animales. Ya dio pie de eso a que se pueda sustentar en la investigación con trabajos con experimentos, donde ya terminó y a nivel mundial en Europa se utiliza en los ranchos, el 95% de los ranchos europeos ya utilizan la conservación de forrajes en cualquiera de sus formas, que vamos a ver algunos ejemplos nuevos. Entonces tiene 144 años que se empezó a ensilar, se empezó a promover esta práctica de conservación de forrajes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia que tiene, tenemos que, primero, es para que nosotros hagamos frente a la sequía. Tenemos que abatir los daños que la sequía causa en los animales, en las praderas y principalmente lo que repercute de daño en el bolsillo del productor. Cuando hablamos de ensilaje lo hacemos a veces con la idea de que vamos a recomendar un suplemento solo para época seca. En principio de cuentas es abatir los daños de la sequía, pero recuerden ustedes que el ensilaje puede ser un suplemento para todo el año. Un rancho que tenga orden, que tenga estrategias, puede disminuir las horas potrero, las horas de pastoreo, no sobrecargar sus praderas, dejar descansarlas para que pueda haber un rebrote adecuado, fuerte, vigoroso, y sus animales semiestabulados con pastos de corte ensilado. Un animal en términos generales siempre va a ser más productivo, reproductivo y productivamente, ¿sí? Y por lo general vamos a ahorrar dinero. Entonces, la producción animal depende del forraje que guardamos y este va a guardar una estrecha relación con el medio ambiente y lo que el productor haga entre suelo, ganado y forraje. La fuente más barata de alimentación, ¿qué es? Es el pasto, es lo que tenemos en nuestros ranchos, es lo más barato en primera instancia. Su disponibilidad se caracteriza por las épocas de abundancia, que son las épocas de lluvia, y unas épocas de escasez que convergen con las épocas de sequía. Estas dos épocas que convergen de esta manera, ¿a qué nos llevan? A un sobrepastoreo, ya hablamos. ¿Cuándo tenemos sobrepastoreo? Cuando metemos más animales de los que soporta nuestra pradera, nuestro potrero, que se comen de más y solo quedan unos pequeños rebrotes que van a hacer un gran esfuerzo fisiológico para que puedan recuperarse. Entonces el sobrepastoreo deja descubierto nuestro suelo y el aire también ocasiona erosión, se va suelo con el aire, aunque parezca imperceptible, estamos perdiendo tierra, estamos perdiendo suelo año con año. Entonces la pérdida de peso, el retraso en el crecimiento, el incremento de los costos de producción y el menor ingreso que tienen los productores se ve reflejado por un mal manejo. Entonces, para superar estas limitantes que permitan la disponibilidad de forraje, es que nosotros les damos el ejemplo de por qué debemos nosotros conservar el forraje. Entonces, las limitantes de especies, o sea, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, nuestras condiciones. Recuerden que tenemos una gran diferencia con el clima templado, una gran diferencia, y vamos a ver algunas de ellas. Los tipos de cultivos, cuando se trata de seleccionar los forrajes que requerimos nosotros para alimentar a los animales, tenemos que saber primero una cosa, cuando se trata de conservar, lo mismo nos cuesta conservar en un pasto Johnson, por ejemplo, o maíz,
el mismo proceso y el mismo costo nos va a llevar. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? A que nosotros ensilemos el forraje que nos va a repercutir en más ganancia. Tenemos que saber que hay partes de la planta que son menos o más digestibles y que vamos a aprovechar. Tenemos que determinar qué tan fértil es nuestro suelo. Si lo abonamos o lo fertilizamos o qué manejo le estamos dando. En el 95% de los ganaderos de la península no le da nada al suelo. El suelo, con sus propias capacidades, le da a la planta la fuerza necesaria para producir algo. Sin embargo, año con año va disminuyendo la capacidad de los suelos y ¿en qué se va a reflejar esto? En menos crecimiento o menos calidad de los forrajes que sembramos. Las condiciones climáticas es algo que directamente no podríamos nosotros remediar, pero tienen un impacto realmente en la ganadería. Nosotros vemos que los pastos que nosotros tenemos ahorita nos rendían más hace 30 años por unidad de superficie que lo que rinden ahorita. Entonces tenemos que hacer cambios realmente importantes en el control, en el manejo de los animales y de nuestra carga. En el manejo del pastoreo, recuerden, para que nosotros sepamos, lo que una vaca de 450, 500 kilogramos es una unidad animal. Necesitamos requerir nosotros saber cuántas unidades animales le vamos a meter o cuántas unidades animales nos soporta una hectárea de pasto de corte. Cuando nosotros manejamos bien el manejo del pastoreo, las horas adecuadas de pastoreo, no sobrepastoreamos, no sobrecargamos nuestra pradera, en primera instancia vamos a tener una planta que se va a recuperar muy rápido tan pronto tenga la humedad disponible y la vamos a poder seguir utilizando. Bien, entre las técnicas de forraje que nosotros tenemos, que nosotros manejamos en la península de Yucatán, fíjense, la inificación, todos han hablado que es la inificación. Es un proceso de deshidratación a través del cual la humedad natural se reduce a menos del 15%. Esto que facilita la conservación por largos periodos, pues no tiene humedad, no tiene nada para que se pudra. De ahí se considera que es un método muy eficaz. Las pérdidas de alimentos nutritivos y el éxito que tiene este proceso se basa en la disminución rápida, no es lento. Por lo general utilizan máquinas para un secado, no se deja al sol. Hay máquinas para que sea muy rápida la desecación y que quede el 15% de humedad. Cuando nosotros disminuimos las reservas nutritivas de la hierba que estamos guardando, se hace en condiciones naturales, a veces o con máquina. Este es un proceso muy caro, pero para volúmenes grandes se dificulta el proceso y por lo general es necesario maquinaria para hacerlo. Otro de los métodos es el enolaje. El enolaje es un método intermedio entre la inificación y el ensilaje. Esta práctica se hace en Europa básicamente. El forraje guarda 45% de humedad en ausencia de oxígeno, es anaerobio. Es un forraje verde, está intermedio entre el ensilaje y el inificado. Tiene muy buena aceptación para el ganado y que retiene la mayor cantidad de nutrientes del forraje verde. Y ahora pasamos al ensilaje. El ensilaje todos lo sabemos, ya es de lo que se han capacitado más. Es un forraje que se corta a 2-3 centímetros las partículas, se lleva a un lugar donde se deposita, que vamos a ver los hilos. El enemigo número 1 del ensilaje es el aire, todos lo saben, el oxígeno. En la presencia reiterada de aire lo que va a hacer es una fermentación negativa y antinutricional. Y cuando nosotros al final de cuentas hacemos la recomendación de cuál es el método que recomendamos, definitivamente es el ensilaje, por dos causas. Uno, en el caso de la inificación, para utilizar el inificado sale caro por los equipos. Por otro lado, nuestra alta humedad relativa que tenemos provocaría el crecimiento de hongos en nuestro pasto. Cuando nosotros lo guardamos y no lo tenemos cubierto, entonces crean hongos en el pasto y los hongos son factor antinutricional. Por eso recomendamos nosotros el método de ensilaje, que para nosotros es el que mejor funciona. Entonces, el proceso normal del ensilaje que nosotros hacemos tiene que ver con el manejo. Recuerden una cosa, parte del proceso es, se cortan a mano las plantas que se van a
a llevar al silo, o se cortan con máquina. Mucha gente comete el error de que sus picadoras las bajan a ras del parte del tallo y de la tierra se va al ensilado. Esta tierra, junto con los aditivos o con la humedad propia del forraje, ocasiona una putrefacción o una fermentación indeseable. Entonces, es mejor perder un poquito de tallo que se quede, elevar un poco nuestra picadora y podamos tener una mejor eficiencia del forraje. Cuando yo les mencionaba hace rato que tenemos factores adversos, este es el entorno en el que nos tocó vivir y eso no lo podemos remediar y debemos trabajar con lo que tenemos al alcance. Algo muy importante es de que el conocimiento científico y el aprovechamiento práctico del conocimiento científico se llama tecnología. Esas tecnologías son lo que el INIFAP pone a disposición de los productores para que puedan mejorar sus procesos de producción y, por supuesto, que mejoren su calidad de vida. Miren, solo vamos a hacer una diferencia para que vean cómo está. Los templados, cualquier pasto. Pongamos el maíz que se adapta a muchas zonas agroecológicas. Se da en clima templado y se da en clima tropical como el de nosotros. El pasto, aunque ustedes vean esa planta de maíz idéntica, tiene sus contenidos diferentes en el caso de azúcares solubles. Y hay algo que fisiológicamente no es por otra cosa. En el caso del maíz, sus carbohidratos guardan como celulosa, hemicelulosa, almidón, que tienen una digestibilidad menor. En el caso de los pastos de clima templado, faltan como fructosanos, básicamente, que son moléculas de glucosa, o sea, ampliamente disponible. Por lo general no requieren ni aditivos en climas templados para que puedan hacer eficientemente un pasto. Los que trabajaron hace muchos años en investigación de forrajes decía que es súper difícil ensilar eficientemente en el trópico. Es costoso y sin embargo es necesario porque no tenemos otra forma de poder abatir los daños que la sequía causa con nuestros animales. Entonces, cuando nosotros nos presentamos con este problema de que no tenemos nosotros carbohidratos solubles, por supuesto que es una inclusión obligatoria meterlos en el ensilado. Entonces, por supuesto, aquí vemos lo de las ventajas del ensilaje. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a tener un forraje suculento durante todo el año. Vamos a disminuir la capacidad de carga. ¿Qué es disminuir la capacidad de carga? Que vamos a meterle más animales por unidad de superficie por hectárea, por ejemplo, en nuestras praderas. Vamos a conservar el valor nutritivo del forraje y vamos a disminuir la utilización de alimentos concentrados. No vamos a quitar alimentos concentrados. Requieren que el alimento concentrado se llama concentrado porque concentra mayor cantidad de proteína, de energía, de minerales. Y en el caso de los pastos, pues por supuesto que tienen algo de eso, tienen lo que necesitan para producir. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos con el método de ensilaje? Bueno, es para que podamos almacenar y manejar. Entonces necesitamos algo para guardarlo. Se requieren equipos para volúmenes muy grandes. Las pérdidas pueden ser muy grandes si no hacemos un proceso adecuado de la fermentación del guardado de nuestro forraje. Y requerimos la selección de forrajes apropiados. Yo les mencionaba un rato cuál va a ser el forraje apropiado. Pues va a ser el forraje que tenga mejor perfil nutricional. Bien, vamos a ver cuáles son las etapas. No las etapas propias del ensilaje para corte, acarreo, cosecha, pisonado y nada de eso, sino vamos a ver cuando ya estamos dentro del silo, que es una de las cosas más importantes. El proceso anterior es un proceso ya que se hace comúnmente, no tiene ningún problema el corte, ya todos sabemos cómo se puede calibrar una picadora para que tengamos partículas de 2 a 3 centímetros, eso no hay ningún problema. Ya sabemos que no tenemos que bajar nuestra picadora para que no llevemos tierra. Importante que sí quiero decir, nuestros forrajes tienen 35 a 40% de materia seca. ¿Qué es la materia seca? Es lo que queda cuando le quitamos el agua a un forraje. Cuando nosotros cortamos una planta que no está madura y que tiene exceso de humedad, que tienes 20-25% de materia seca y tiene 80% de humedad, ¿qué es lo que estamos ensilando? Estamos ensilando agua.
y el agua no va a ser tan diferente de la que puede encontrar en el bebedero un animal. Entonces, de lo que debemos estar seguros es que estemos ensilando materia seca. ¿Cómo vamos a que tengamos materia seca? Hay una práctica muy importante que es el premarchitado. Se está utilizando mucho que ustedes corten su planta, la dejan en el surco 24 a 36 horas, que el sol haga su parte y que al otro día se pique para ensilar y debe haber perdido ahí el 20 a 25% de agua, que le vamos a dar espacio al silo para que tenga materia seca y no agua. Aquí tenemos los dos procesos nosotros que se manejan, que es la de respiración y acidificación. Son las dos fases por las que atraviesa la masa ensilada de pasto una vez que ya la picamos y que la apisonamos y está dentro del silo. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Bueno, después de cosechada la planta, recuerden que la planta aún cortada sigue respirando y produce anhídrido carbónico y agua. ¿Qué hace esto en conjunto? Pues eleva la temperatura hasta 60 grados. Lo importante es que esa temperatura disminuya lo más rápido. ¿Disminuye cuándo? Cuando tapamos lo más rápido nuestro silo. Cuando nosotros no tapamos rápido, vamos a llevar a un escurecimiento y una caramelización de los azúcares. Esto es algo totalmente indeseable. Esta fase es aerobia. En esta fase todavía hay presencia de oxígeno. Y esta no se debe permitir por mucho tiempo, pues disminuye el contenido de azúcares solubles porque las bacterias se lo están comiendo y son las bacterias que no requerimos. Y con ello también la estabilidad del forraje. Si el silo se cierra lo más rápidamente posible en forma hermética, que no entre oxígeno, se va a consumir rápidamente en la masa de forraje y por lo general entre las primeras 12 horas, y esto va a ocasionar un buen resultado en el ensilaje. Esa es la respiración. En el caso de la adificación, al comienzo de este proceso, recuerden que ya mencionamos que hay presencia de oxígeno, y esa temperatura entre 20 y 60 grados se presenta un crecimiento de bacterias aerobias, indeseables. Estas conservan azúcares y liberan ácido fórmico, alcohol y otras cosas. Cuando se agota el oxígeno, se inicia el proceso de fermentación láctica. Recuerden, este es nuestro principal protagonista en un ensilaje, el ácido láctico. El ácido láctico es el que nos va a permitir tener un ensilaje de buena calidad. Entonces, cuando se agota el oxígeno y empieza la fermentación láctica, depende del contenido de azúcares. Si nosotros tapamos rápidamente el silo, todavía quedan azúcares en la planta, ¿sí? Entonces, las bacterias lácticas consumen este azúcar y se hace una fermentación muy eficiente. Cuando el material ensilado no contiene suficientes azúcar, carbohidratos solubles, como ocurre con las leguminosas, a ratito vamos a ver un ejemplo de por qué no ensilamos tanto leguminosas. Entonces es conveniente adicionar el silo materiales ricos en estos carbohidratos solubles como melazas, como puede ser maíz, sorgo molido, entre otros. Entonces, si las condiciones realmente son adecuadas y los azúcares se transforman en ácido láctico, entonces iniciamos un periodo de estabilización del ensilado, que eso es lo que es nuestro objetivo, estabilizarlo, de 4.2 hasta 3.5. Entonces, las bacterias y el ácido láctico se convierten en nuestros agentes de conservación del ensilado. Hemos encontrado nosotros en trabajos de investigación que hasta un pH de 5 es aceptable, siempre y cuando exista una buena cantidad de materia seca y no tanta agua en el ensilaje. Si no, vamos a tener un problema de conservación por una mala fermentación. Si nosotros tenemos la humedad y el pH son altos en un ensilaje, vamos a desarrollar bacterias que son la putrescina, las aminas, que estas son las que dan el olor característico de un forraje que ya está en descomposición y por lo tanto no hicimos un buen trabajo. Es muy importante la distribución del material y un apisonamiento. Recuerden, hay que sacar el aire lo más rápidamente posible. Entonces ya tenemos esto, pero pidieron ustedes cuando les hicieron algunas preguntas en las responsables del INCA, de que era importante que los aditivos, cada quien emplea los aditivos a veces como quieran.
Entonces, ¿para qué se usan estos aditivos? Se usan para mantener el valor nutricional de un forraje. Recuerden que el aditivo no hace milagros. O sea, no vamos a meter un paso de 7% de proteína y lo vamos a sacar de 14%, no. Lo que se trata el aditivo es de que mantenga la calidad nutricional que tenía el forraje antes de ser ensilado, como cuando estaba en campo. Si en campo estaba bien, bueno, va a estar bien dentro del ensilado. Si en campo ensilamos una planta vieja, con muy pocas hojas, con un tallo lignificado, bueno, exactamente es lo que vamos a encontrar en el ensilado. Entonces, mejoran la estabilidad del ensilado, quiere decir que se alcanza muy rápidamente la fermentación deseada. También inhiben el crecimiento de microorganismos indeseables, que son clostridios o enterobacterias por lo general. Van a inhibir el crecimiento de otros microorganismos aerobios, que son levaduras indeseables. Inhiben la destrucción de proteínas. Recuerden que con calor muy fuerte que alcanza un fermentado, puede destruirse la proteína y no parece. No lo podemos nosotros a simple vista verlo. Sin embargo, ya tenemos un problema con un alimento ahí de baja calidad. Entonces, los aditivos que se usan en el mercado, hay muchas marcas, añaden microorganismos deseables que son beneficiosos para estimular la fermentación que buscamos. Y en los aditivos también, como los granos, hablábamos del maíz y del sorgo, que también alteran positivamente la fermentación porque sirven de absorbentes. O sea, parte de los efluentes o parte de lo que contiene el forraje, parte de la humedad buena, que son arrastre de nutrientes a veces, que se pueden ir al efluente, al fondo del silo, estos funcionan como absorbentes y permiten que esté bien. Los aditivos, pues, mejoran la calidad nutricional del forraje ensilado. ¿Qué es lo que se busca en estos? Mantener la calidad fermentativa y que tengan la calidad que tenía, ya lo mencionamos, del forraje antes de meterlo al silo. ¿Cuáles son las reglas que tenemos nosotros para el uso de aditivos? ¿En qué debemos basarnos nosotros para que nosotros digamos estamos manejando bien un aditivo? ¿Es seguro de manejar? O sea, seguro nos referimos a que para la gente que lo está echando no sea tóxico, no sea corrosivo para los equipos, etcétera. Que reduzca pérdidas de materia seca. Que mejore la calidad higiénica del ensilado. Las fermentaciones indeseables. Que aumente el valor nutritivo o lo deje como estaba en el momento del ensilaje y aumente de la eficiencia de utilización. Bueno, cuando nosotros damos un forraje a un animal y no lo consume, ¿de qué sirve? Recuerden ustedes que como veamos el forraje, como huela o como esté su textura, los animales lo detectan y lo aceptan o lo rechazan. Debemos estar seguros nosotros que el retorno de la inversión con el precio de un aditivo va a ser segura. Si no estamos seguros que vamos a retornar sus costos de inversión, mejor ni lo empleemos. ¿Cuáles son los tipos de aditivos que se manejan? Hay tres, por lo general manejamos. Los estimulantes de la fermentación. ¿Para qué nos sirven estos? Ayudan al crecimiento de las bacterias ácido-lácticas, que son, ya les dije, esas son las verdaderas protagonistas de un ensilaje de buena calidad. Son inoculantes bacterianos, hay bacterias vivas modificadas y son productos ricos en carbohidratos. ¿Por qué requerimos carbohidratos? Ya dijimos antes, porque somos deficientes en carbohidratos solubles, los patos de la península. Luego están los inhibidores de la fermentación. Estos restringen los microorganismos y cuáles utilizamos, por ejemplo, como inhibidores de la fermentación, los ácidos propiónico, fórmico, sulfúrico y fosfórico. Y las fuentes de nutrientes como los absorbentes o los que nos dan carbohidratos solubles como el maíz, como el sorgo, etcétera, están las fuentes de nutrientes. Y luego tenemos nosotros, fíjense, como estimulantes de la fermentación, aquí pongo por separado porque muchas veces así se ha utilizado y hay gente que lo sigue utilizando. En el caso de la melaza, todos conocen, la melaza es un subproducto de la caña, la caña de azúcar. Cuando nosotros
mencionamos antes que tienen pocos carbohidratos, los pastos tropicales, entonces se hace necesario que empleemos melaza. ¿Por qué? Porque las bacterias acidolácticas la utilizan como fuente de energía y casi la única, porque no hay, en el forraje que tenemos, mucha gente está ensilando sin ningún aditivo, sin melaza ni nada. O sea, no tienen que comer las bacterias lácticas cuando se ensila el pasto. Por lo tanto, aunque parezca que está bien y que los animales lo coman, es un alimento de baja calidad. Cuando debemos agregar nosotros carbohidratos para que podamos estimular la fermentación. ¿Cuánto vamos a emplear de melaza? Es alta la dosis para que pueda ser efectiva. 40 gramos por kilogramo de forraje, o 40 kilogramos por tonelada. En el caso de la urea, todos saben que es un subproducto del petróleo, utilizado normalmente como nitrógeno, para aportar nitrógeno, que es un fertilizante para los cultivos agrícolas. Aumenta el contenido de nitrógeno y la proteína aumenta por lo general, también un poco. Se usa 4% de la materia del forraje, de la materia seca del forraje. Sin embargo, estas cantidades son elevadas y podría ser perjudicial para la fermentación cuando se usan forrajes con alta humedad. Por lo general mencioné antes, todos los forrajes que manejamos nosotros tienen alta humedad, tienen 35 o 40% de materia seca y lo demás es agua. Y es muy fácil, pesen 1 kilogramo de pasto cualquiera en una báscula y déjenlo al sol y a los 3 o 4 días lo pesan y van a ustedes a encontrar realmente qué es la materia seca. Lo que nosotros recomendamos para utilizar un carbohidrato soluble de buena calidad es la mezcla, la combinación de la melaza urea, no solas, no independientes. ¿Por qué? Porque la urea aumenta el contenido de nitrógeno y sube el pH. Y con esto, ¿qué pasa? Pues aumenta el valor nutritivo del forraje. Pero así como la urea aumenta el contenido de nitrógeno, ustedes ven, la melaza lo disminuye. Entre los dos se están estabilizando y eso es perfecto para la fermentación adecuada. En conjunto hacen una muy buena fermentación y muy rápida. ¿Cómo lo empleamos nosotros en combinación? 40 kilogramos de melaza por tonelada de forraje y 5 kilogramos de urea por tonelada de forraje. Recuerden que para emplearlo hay que diluir un poco en agua la urea. La urea todos la conocen, viene en forma de cristales. No deben ir cristales o pedazos o puños de urea sueltos sobre la masa de forraje, porque recuerden que también es un veneno en esas cantidades para los animales. Entonces se mezcla con agua y luego se mezcla con el resto de la melaza. En forrajes de cultivos con muy bajo contenido de materia se pierden el efluente, ya lo dijimos, y con nosotros podemos evitar que eso pase cuando empleamos nosotros dos cosas: los forrajes premarchitos y la combinación de melaza urea para que las bacterias puedan alimentarse adecuadamente. Los aditivos biológicos que empleamos, cuando se emplea el yogur, se emplean todas las bacterias vivas o modificadas. Mejoramos la fermentación, lo mencionamos. Mejoramos la estabilidad aeróbica del forraje. Reducimos lo que se va al fondo del silo que no sirve y pudre el ensilaje. Reducimos las pérdidas en el silo. Le estamos dando un alimento adecuado a las bacterias acidolácticas. Vamos a mejorar de esto el consumo voluntario. El consumo, recuerden que ustedes lo ponen del animal y el animal consume lo que quiere. Mientras más consuma, más produce. Mejoramos la digestibilidad del forraje. Mejoramos la y nitrógeno por lo que estamos aportando nosotros aditivos y mejoramos la ganancia de peso vivo. Este es el que nosotros perseguimos con el uso de aditivos biológicos. Pero recuerden ustedes, los aditivos biológicos no hacen nada por sí solos. Los aditivos biológicos van a responder siempre al buen manejo que le estemos dando nosotros al proceso de ensilaje. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el biosile, que es el que están utilizando en la región. Es un concentrado de bacterias acidolácticas vivas deshidratadas. Recuerden, fíjense, aquí está cómo se hace. Estos fermentan. La empresa que fabrica esto menciona que fermentan gran variedad de forrajes, aunque se ha utilizado por lo general en ensilados de maíz. Bueno, dice que han utilizado con éxito en gran variedad de forrajes y en muchos rangos de humedad
y con varios rangos de carbohidratos disponibles. Ellos mencionan que una buena dosis son para 250 gramos de biosile en 4 litros de agua. Eso se mezcla en 196 litros y tenemos 200 litros de una mezcla que nos da para 50 toneladas. De esa mezcla, 4 litros se utilizan por tonelada de forraje. Recuerden una cosa, estas son bacterias. Las bacterias no tienen alas ni tienen pies, o sea, no van a caminar en el silo ni nada. Lo que no haya, el forraje dentro del silo, que no haya sido tocado por el biosile, por el aditivo, simplemente no va a tener el beneficio de la fermentación. Tenemos que estar seguros que cuando se asperge este material, la mayor cantidad de la masa ensilada pueda ser tocada con esto. ¿Qué es lo que se hace por lo general? Que se hace con una bomba aspersora o con una regadera de jardín en cada capa de 15 a 20 centímetros de forraje. Y luego en el apisonamiento lo que se aprovecha es como escurre el pasto, se logra contaminar positivamente aquella masa de pasto que no haya sido tocado con la aspersión del biosile. Y también hay otra presentación, el biosile seco. De este se esparcen 200 gramos por tonelada de ensilaje. Vamos a pasar ahora a lo que son, ya vimos los estimulantes de la fermentación o los inhibidores. Recuerden ustedes que tenemos dos problemas. Tenemos que estimular la fermentación rápida, pero tenemos que inhibir una fermentación inadecuada. Entonces, cuando usamos nosotros los acidificantes, en general cumplen esta función, vamos a frenar el crecimiento de microorganismos indeseables. ¿Qué pasa con estos? Disminuimos el pH, bloqueamos las fermentaciones peligrosas, estabilizamos el ensilaje y disminuimos pérdidas. Esto es muy importante que lo hagamos siempre y cuando no estemos chocando o haciendo dos cosas. No podemos emplear ácido fosfórico y también biosile. Hay un problema ahí. Un ensilado conserva su calidad cuando su pH es inferior a 5. Siempre y cuando tengamos la adecuada cantidad de materia seca, lo empleamos. Entonces, cuando hay una fermentación indeseable, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué pasa? Bueno, cuando la humedad del material y el pH son altos, va a haber una reproducción de bacterias indeseables. Va a haber ácido butírico, aminas, ya le decía, el amoníaco así que huele como a orines, la cadaverina huele a podrido. Son materias que surgen cuando hay una mala fermentación y el ensilaje se echa a perder. Entonces tenemos que tener muy cuidado cuando tengamos forrajes demasiado húmedos, y ya sabemos nosotros que el premarchitado nos permite salvar esta parte. Esos ácidos que les dijimos, recuerden que les dije, utilícenlo, pero hay que proteger a la gente que lo hace porque pues, son ácidos, como el ácido clorhídrico, que quema. Ese se disuelve en 6 partes de agua, o sea, 3 litros de agua más medio litro de ácido clorhídrico, y se ponen de esta mezcla 4 litros por tonelada de forraje. O el ácido sulfúrico se disuelve en 6.4 litros de agua, en 1.6 litros de ácido, y se echan 8 litros por cada 100 gramos de forraje. Son independientes, no utilicen o se utiliza uno u otro, no los dos, en el caso de estos dos aditivos. En el ácido fórmico hay dos presentaciones, al 12% de pureza y al 85%. En el 12% se utilizan 40 litros por tonelada de forraje y al 85% se emplean 3 litros por tonelada de forraje. El ácido fosfórico, fíjense la importancia, reduce el tiempo en el cual se alcanzan los valores del pH ideal en un forraje. Pero utilizan o ácido fosfórico o utilizan ustedes inoculantes bacterianos. Sustituir por aditivos biológicos siempre cualquier ácido. Esa es la recomendación. El tercer aditivo son las fuentes de nutrientes. Regresamos a lo que platicábamos al principio. Los pastos tropicales, todos los pastos tropicales que tenemos, lo que tenemos en la región, en la península de Yucatán, son deficientes en carbohidratos solubles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con suplementos? Bueno, podemos emplear maíz, sorgo, la melaza urea que se le dio como recomendación.
¿Cuánto de maíz o sorgo? Por lo general se utilizan 20 a 30 kilogramos por tonelada de forraje aspejado. Sirve para dos cosas. Le estamos dando carbohidratos a las bacterias acidolácticas para que consuman y le estamos dando para que los efluentes no se vayan al fondo y se pueda distribuir adecuadamente la calidad nutricional de nuestro forraje. En términos generales, es necesario saber que ningún aditivo puede sustituir un mal proceso del ensilaje. Recuerden, no se trata para mejorar a lo que está mal, no va a volver bueno un forraje que es malo o que tiene calidad nutricional muy baja. Ningún aditivo puede cancelar los efectos negativos de una mala fermentación en lo absoluto. Si nosotros hicimos un mal proceso y tenemos una mala fermentación, es difícil que podamos salvar el forraje. Si nosotros dejamos pasar aire porque nuestra película plástica, nuestro plástico que estamos utilizando para que podamos tapar el silo, tiene huecos o lo dejamos que los animales, los roedores o algo así lo dañen y entre aire, bueno, no vamos a poder mejorarlo con los aditivos. Algunos productos de fermentaciones causan daños como las aminas biogénicas. Estas nunca aparecen o sea, no los analizamos en el laboratorio. Todos nos vamos con cuánta proteína tiene, cuánta energía tiene, o qué tan digestible puede ser un pasto, o cuánto calcio, cuánto fósforo tiene. Pero estas aminas biogénicas, como ya mencionamos, son las que permiten la putrefacción o una mala digestión de los forrajes. Recuerden una cosa, hay parámetros la calidad del forraje, que son parámetros subjetivos, cómo huele, cuál es el color, cuál es la gustosidad. Recuerden que si un forraje huele mal, así como lo olemos mal, el animal va a oler mal ese forraje. O sea, no porque digas, oye, dáselo al animal para que lo coma, si nosotros sabemos que está mal, tampoco lo va a consumir. Claro, si está encerrado y no tiene que otra cosa que consumir, va a consumir una parte de él, pero no va a ser beneficioso. Recuerden los forrajes de muy buena calidad que tenemos. Es un forraje cosechado en estado de desarrollo apropiado. Un ejemplo, una planta voy a tomar la planta de maíz como ejemplo. Si yo la tengo en campo y tiene 80 días y el elote ya está masoso, lechoso, cuando lo primo con el tallo se hace masa, no es ampolla, o sea, no ha llegado el grano no está duro todavía, está en estado óptimo para cosecharlo. Si esa planta de los 80 días que la vi así, yo la voy a ver a los 3 meses, ¿qué pasa con esa planta? Ya no tiene hojas, ya se secaron, ya no tiene nada. El elote ya se lo comieron tal vez los pájaros. No tiene absolutamente nada de calidad nutricional esa planta, como la tenía cuando tenía 80 días. ¿Por qué la cosecho cuando tiene 80 días? Porque sus condiciones nutricionales están en estado óptimo. Uno, los que acostumbran a ensilar con todo y elote van a encontrar que tenemos dos cosas. Tenemos un alimento energético proteico. Hay gente que se dedica a la venta de elote y cosecha y deja la planta en verde, que está en estado óptimo de ensilado. Entonces hay que adicionarle un suplemento para que podamos utilizar. Tenemos ahí carbohidratos, pero queremos proteína también para poder ensilarlo. Eso va a pasar con cualquier forraje. Cualquier forraje que ustedes les digan, ese pasto hay que estarlo cosechando cada 45, 60 o cada 90 días. Ya se ha determinado mediante la investigación que el pasto Taiwán se utilice cada 90 días o cada 80 días, como sea la recomendación. Si ustedes no lo utilizan cuando el rebrote está en estado óptimo, que se supone que están todas las condiciones nutricionales adecuadas en esa planta, y lo dejamos 3 veces o 4 veces más, día a día su calidad nutricional y su digestibilidad va disminuyendo. Entonces tenemos que nosotros cosechar los forrajes en estado óptimo cuando su calidad nutricional y la cantidad de biomasa son óptimas. Entonces, cuando nosotros llevamos estos pasos al silo, recuerden, el ácido láctico entre el 5 y 9% lo debemos tener. Eso no lo pueden medir ustedes en campo. Esos son trabajos de investigación. Debe ser libre de hongos, que sí podemos ver desde que abrimos un pasto. Cuando le entró aire, ahí vamos a encontrar como raicitas blancas que está lleno de hongos nuestro pasto. Y luego amoníaco, que huele como a orines cuando están almacenados por mucho tiempo.
esa ausencia de color, de olor a caramelo y un color verde y textura firme. Y cuando ustedes agarran el pasto, no le está chorreando agua. Es un indicador de buena calidad. Mencionaban ustedes que les gustaría saber los silos. Recuerden ustedes que silo se le llama al lugar o al depósito donde se deposita el silo. El silo puede ser una cubeta, puede ser un rotoplas viejo que quieran utilizar, puede ser un tambo, puede ser un comedero viejo. Cualquiera de esos puede ser un silo. Aquí yo les estoy mostrando los que se emplean con estructura de cemento. Aquí a la izquierda tenemos nosotros el silo tipo búnker, que son 2 paredes de cemento, entrada y salida abiertas. Este tiene una gran ventaja, son para volúmenes grandes, se descarga el pasto a la mitad y el tractor o el vehículo, lo que sea que esté pasando encima de ese forraje para poder apisonarlo, sale de un lado y regresa por el otro, no hay ningún problema. La ventaja de este es de que podemos hacer un apisonado eficiente. Del otro lado tenemos el silo de búnker, solo que tiene una pared de fondo. Por lo general se hace pegado a los cerros, pero si no, se hace con una pared de fondo. Ahí el vehículo o el tractor solo puede entrar y de reversa. Por lo general, lo que está pegado son para sacar los volúmenes de aire que hayan dentro de la masa de forraje. Aquí tenemos un silo pastel. El silo pastel no es un depósito, es un lugar. Ustedes van a escoger un lugar. Por lo general se hace en lugares donde hay un poco de pendiente, que no se encharquen, todos conocen sus terrenos. Ahí abajo se pone una lona o un plástico, se va depositando el pasto en cerro y se va apisonando para que salga lo más que se pueda el aire. Se tapa, posterior a esto, se tapa con un plástico, ¿sí? Y se le pone en bolsas de tierra encima para que mantengan oprimido el pasto y que no entre aire. Y por ejemplo se pone una lona para cuidar que el plástico por el sol se quema. Entonces la lona permite de que no entre el sol directamente y no queme y resquebraje el plástico. Es muy eficiente y no hay que hacer gastos de inversión por la estructura de los otros. A mi derecha tenemos un pequeño silo cincho, ese cincho metálico rojo que ustedes ven por ahí. Lo diseñamos en el campo experimental Chetumal. Este silo lleva por dentro el plástico, se llena y se apisona el pasto por capas y solo lo abrimos aquí totalmente, no se debe hacer esto, lo abrimos con motivos de que la gente pueda ver que un buen apisonado permite que se haga la torre de pasto, se haga el pastelito y que no se derrumba. Eso quiere decir que fue perfectamente bien apisonado y no está floja la masa de forraje ensilado. Y los otros tipos de forraje que por lo general se hacen en forraje en bolsa, que son para pequeños ganaderos, por lo general lo que se dedican a la cría de borregos, que es menos la cantidad que utilizan. Y en el otro lado tenemos nosotros ya en bolsas que hacen con maquinarias especializadas. Cuando preguntamos nosotros cuánto vamos a ensilar, ¿en base a qué determinamos nosotros? Fíjense, hay una fórmula muy fácil ahí. Si ustedes ven, B quiere decir el volumen del ensilar en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos de forraje requiere ensilar? La Q quiere decir cuánta ración diaria por cabeza, cuántos kilos le voy a dar a un animal por día. La T son la duración del periodo, cuántos días, cuánto dura mi sequía, o es todo el año, para que yo sepa cuánto ensilar. Y la N quiere decir el número de cabezas, a cuántos animales voy a ensilar. La M son la densidad del forraje ensilado. En el caso de las gramíneas, como los clones cubanos, el Taiwán, ellos tienen 500 kilogramos por metro cúbico. En el caso del maíz o la caña de azúcar, tiene alrededor de 700 kilogramos por metro cúbico de forraje. Eso es lo que se refiere a la fórmula de cuánto debemos ensilar. Cuando nosotros determinamos el tamaño del silo, la longitud es igual al volumen a almacenar, que es lo que nos dio la fórmula anterior, entre la superficie del frente de ataque, y esto es muy importante. Cuando nosotros determinamos cuánto debe medir el frente de ataque, ¿qué es el frente de ataque? El silo lo vemos de frente y es por donde entramos nosotros para sacar el silo. El silo siempre debe ser más largo que ancho. ¿Por qué debemos tomar en cuenta esto? Recuerden ustedes que hay una fase de deterioro aeróbico.
es la fase donde se empieza a echar a perder nuestro ensilaje. ¿En qué momento se empieza a echar a perder el ensilaje? Desde el momento que lo vamos a cosechar, desde el momento que ya le quitamos el plástico y empezamos a agarrar nosotros pasto. ¿Por qué? Porque agarramos una cantidad de forraje y lo demás se queda expuesto al aire para el día siguiente. La ventaja es que al día siguiente lo estamos utilizando, no hay una fermentación indeseable. Si nosotros utilizamos un frente de ataque demasiado amplio, vamos a estar quitando una cantidad de pasto muy baja y vamos a dejar expuestos una materia de biomasa más grande al ataque del aire, del oxígeno, y esto es indeseable. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Fíjense, tenemos la misma fórmula anterior para que veamos el volumen. En esta parte de abajo, ustedes pueden ver la B. Ahí puse yo un ejemplo. Entonces la Q es la ración diaria. Yo le quiero dar 10 kilogramos animal por día. Ustedes verán 15, 20, 30, lo que ustedes desean, de acuerdo a una dieta que les haya especificado su especialista o alguien que les dé asesorías. Yo le puse 10 kilogramos. ¿Por cuántos días voy a alimentarlos? Le puse 120 días, 4 meses de sequía, me sirve de amortiguador. Pueden ser 5 meses, 6 meses o todo el año. Ustedes lo determinarán. Y 80 es el número de cabezas, más bien que número de cabezas. Ya ustedes, se los dije, 450 kilogramos es una unidad. Si tenemos 2 becerros de 250, es una unidad. Si vaquillas, pues 1.25 unidades animales. Y ahí se saca la conversión alimenticia. Y la M que tenemos ahí es la necesidad del forraje, que le puse 600 kilogramos que había mencionado, que lleva 1 metro cúbico. Ustedes multiplican ahí y les va a dar que al final de cuentas tienen 160 metros cúbicos que requieren para alimentar 80 animales, 80 unidades animales, durante 120 días a razón de 10 kilogramos por día. Es muy fácil. ¿Cuál es la recomendación? No hagan silos demasiado grandes, no hagan silos de 160 metros cúbicos de forraje. Es preferible hacer 2 silos de 80 toneladas. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, la fórmula anterior de largo era el volumen de almacenar, que son 160 toneladas. Eso lo divido y me da que la frente de ataque, recuerdo, yo le puse 6 metros. 6 metros es mi frente de ataque del silo. Y me da que tengo 27 metros. Ok, 27 metros de largo va a tener mi silo que voy a hacer por 6 metros de ancho y ahí le caben 160 toneladas. Sin embargo, yo les recomiendo, y está en rojo en la diapositiva, el largo lo divido entre 2, mis 160 toneladas y a 80, y los mismos 6 metros de frente de ataque. Y me tengo que ir un largo de 13 metros. 13 metros por los mismos 6 metros del frente de ataque del silo, y tengo una capacidad de 80 toneladas de forraje por cada silo. Bien, en lo que respectaba a mi plática, eso es todo. Espero no haber ido demasiado rápido y, por supuesto, cualquier duda o algo, con confianza estoy aquí para responderles. Yo una pregunta. A ver, ¿sí? Adelante, por favor. A ver, de todos los aditivos que vimos, de todos los aditivos que nos mostraron, tanto biológicos como químicos, ¿cuál es el más recomendable? Melaza Sinceramente, melaza urea. Sí. Nosotros hemos trabajado mucho con el yogur. Sí. Hemos sí, y pues sinceramente los olores son particularmente iguales. Melaza urea, si no me equivoco, a ver, mamá, no lo hemos usado, ¿verdad? No, nunca. Entonces eso sería el próximo que sí nos gustaría probarlo. Sí, mire, yo los invitaría porque les puse el ejemplo de que no tenemos carbohidratos solubles en nuestros forrajes tropicales. Las bacterias ideales del ácido láctico se alimentan de azúcar. Entonces, si no está presente en la dieta, ahí tenemos un problema para la fermentación.
Son 40 kilogramos por tonelada de forraje y la verdad es muy buena eficiencia en la fermentación. Ok, otra cosa que antes nos mencionaban mucho, digamos, en la escuela, incluir, digamos, en el silo de zacates de corte, incluir maíz molido o maíz en grano o maíz quebrado para que las bacterias no degraden tanto el zacate. Y aparte lo que quede sería una aportación de proteína más. Sí, por supuesto, tienes razón. En el caso que les mencionaba yo, en los aditivos son absorbentes, así se le llama cuando empleamos nosotros maíz o sorgo molido. Y tienen dos funciones básicamente. Uno es que estamos incluyendo carbohidratos solubles vía estos alimentos para las bacterias. Las bacterias acidolácticas no podemos dejarlas de lado, es el alimento inicial que requieren carbohidratos y estos se lo están aportando. Y la otra cosa, aportan proteína a nuestro silo, o sea, lo están mejorando de proteína, el ensilaje del forraje. Tenemos un forraje que tiene 7-8% de proteína, mejorar con la adición de granos. Y la tercera cosa es de que es un absorbente. Todo como está en la masa de aire ensilado y capas, lo que vaya del efluente, lo que le vaya chorreando, por decirse, en el apisonamiento, lo va captando el alimento molido, ¿sí? Y ya no se llega al fondo y no permite que haya una fermentación indeseable. Ok, perfecto. Entonces, digamos que ponerle bueno, en el caso de nosotros tenemos el zacate de corte, sería muy bueno pensar entonces en el próximo silo agregarle melaza urea y también el maíz, o ya sería un cargo innecesario, un cargo al costo innecesario. No, mira, todo lo que puedes adicionarle que va como nutriente específico de la alimentación no es ni necesario, porque ahí va a estar, o sea, o se lo das de una forma o se lo das de otra. La ventaja es de que le adicionas proteína a tu silo y estás mejorando la calidad de fermentación de tu silo. Entonces puedes emplear los dos, melaza, urea, más aparte el maíz. Ok. ¿Y el tiempo de apertura es el mismo? Nunca emplearlo antes de los 30 días. Nada No más. abrirlo antes de los 30 días. Sí es. Ok, perfecto. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Mencionaba yo, perdón, ya no se los mencioné, el uso de leguminosas. Mucha gente tiene dudas sobre el empleo de leguminosas. Las leguminosas, a diferencia de un pasto, los pastos tienen entre 8 y 10% de proteína y una leguminosa tiene 24 o 25% de proteína. Tenemos una leguminosa diseminada en la península que es el huachín, la leucoena, todos la conocen. Como la mayoría de las leguminosas se distinguen por proteína, no se distinguen por carbohidratos. ¿Qué requieren nuestras bacterias para alimentarse? Carbohidratos, y las leguminosas no los tienen. Entonces, por eso ensilajes de leguminosas al 100%. Sin embargo, así como mencionaba Alejandro, el empleo de maíz para adicionar proteína al silo, también se emplean leguminosas, nunca más del 30%, 70% de forraje de corte y 30% de una leguminosa, y tienen ustedes un sándwich perfecto de alimentación. Eso no lo había pensado, agregarle el guachín. Exacto. ¿Y ese se agrega molido también o cómo se le agrega? En el caso del guachín, pues sabemos que se deshoja. Pueden ser dos formas. Lo puedes moler y lo pones como tipo sándwich, una capa y una capa, o lo puedes mezclar antes de todo y ya se va directamente al silo. Por lo general, Okay, silos grandes se utilizan 15 a 20 centímetros de la capa, ¿sí? Y pones la siguiente. O mezclarlos y es mucho más eficiente. Ok. Gracias. Listo, Y el maíz. Entonces, adelante, doña Gloria, por favor. Perdón, fallo. ¿El maíz es maíz entero, molido? Es ¿Cómo maíz va? quebrado. Quebrado. Sí, no debe emplearse mucho el maíz entero. Debe de preferencia quebrarse. No molido en polvo, tampoco. Quebrado de preferencia. Perfecto. Perfecto. Mire, aquí conmigo está don Pablo, que don Pablo es el que nos ayuda acá en el rancho, que maneja.
y veo su cara de que le ha gustado oír todo esto, porque cuando nosotros les decimos, hay que taparlo, hay que ver que no tenga huecos, a veces veo que como que no dudan. Y ahorita estoy viendo que, pues que sí está entendiendo la importancia del buen manejo, sobre todo al momento de destapar, no dejarlo destapado mucho tiempo y volver a taparlo bien para el otro día. Así es. A ver. No deben abrirlo antes de los 30 días porque está en proceso fermentativo. A partir del 31 día ya se puede cosechar el silo. Sin embargo, de pronto ustedes ven que la sequía no estuvo muy mala, abrieron su silo, lo empezaron a dar una semana y dicen, oye, pero tenemos pasto todavía para darles en fresco, ya no utilices el silo. Eso nunca se debe hacer. Silo abierto es silo que se debe acabar. Ya no es posible volver a cerrar para utilizarlo posteriormente. Y sí, tiene razón en la observación. Es un principio, les decía yo, el enemigo número 1 del ensilaje es el aire. Entonces, mientras más rápido tapemos, que estemos nosotros preocupados, o que esté tapado y que se suspende la respiración del pasto, aunque esté cortado, que siga respirando, es lo mejor que podemos hacer. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doña Gloria. No sé si hay alguna pregunta adicional. Julián. Un silo abierto, ¿cuánto es el tiempo que debería tardar en acabarse? No se escuchó. A ver, otra vez, Julián, porque no se escuchó. Un silo abierto, ¿cuánto es el tiempo que podría tardar abierto antes de empezar a podrirse? Ok. Si nosotros, miren, por lo general, no abrimos el silo completamente, no le quitamos todo su plástico, solo estamos abriendo el frente de ataque. Si ustedes lo abren, la pudrición va a avanzar hacia adentro del silo. Ustedes van a encontrar que tal vez lo abrieron y lo tapan y al mes la fermentación inadecuada ya avanzó 1 metro dentro del silo. No se va a podrir todo, por supuesto. Si ustedes le quitan toda la capa al silo y lo dejan descubierto, eso se va a podrir en unos días. Y la otra es, vi que mencionabas que se podría utilizar sorgo. El sorgo es un poco más barato que el maíz. Entonces, al utilizar sorgo, escucho que dices que el maíz no puede ser molido. ¿El sorgo cómo podría utilizarse? Igual el sorgo se quiebra. Es igual, por lo general no se debe emplear entero. Muchas gracias. Y tiene el mismo efecto. El maíz y el sorgo son dos concentrados que tienen entre el 8 y 10% de proteína y actúan igual. Son energético-proteicos, no hay ningún problema para su uso, cualquiera de los dos. Muchísimas gracias. ¿El sorgo sí se puede usar entero? No, tiene que quebrarse. Ah. Ningún grano tiene que utilizarse. Fíjese, encontramos nosotros también gente en las comunidades menonitas que estaban empleando la soya, y la soya la estaban empleando entera, como grano, y ese es un factor antinutricional completamente. Lo que pasa es que la soya, por lo general, no se emplea como el sorgo o el maíz. La soya debe sufrir un proceso. Y la soya tiene un factor que inhibe la absorción de proteína, no solo de la soya, sino de los demás complementos de la dieta. Por eso la soya que utilizamos es la harina de soya, donde ya sufrió un proceso de calentamiento, ya se le extrajo el aceite y se emplea, pero nunca se emplea como frijol soya como tal, ¿no? Aunque tiene 40% de proteína. Perfecto. No sé si don Manuel tenga alguna pregunta. Sí, para hacer silo en bolsas, ¿cuál es el procedimiento? Silo en bolsas. Ajá, sí. Perdón. El silo en bolsas. Primero es el calibre de tu bolsa. Conocemos las bolsas tamaño jumbo, de 90 por 1,20. Esas bolsas jumbo son comerciales, es donde se tira la basura. Esas no nos sirven para ensilar. Las bolsas para ensilar es del calibre 700. Las bolsas comerciales que venden para basura son de calibre 80. Ve la diferencia entre 80 y 700. Entonces son bolsas gruesas que permiten el manejo, que permiten el apisonado y no se rompen muy fácilmente.
primero. En segunda, cuando estés ensilando, nunca llenes tu bolsa y al final de cuentas trates de apisonar por pequeñas capas al fondo. Recuerda que la bolsa tiene orejitas, no es una bolsa cilíndrica. Ahí se guarda aire. Tienes que hacerlo a mano, meter tus puños para que la masa de pasto llegue hasta las puntas de la bolsa e ir retacando el forraje, sacando la cantidad de aire necesaria para que compacten. Si estuviesen las condiciones adecuadas, recuerda una cosa, si le vas a poner melaza urea, tienes que ponérselo al principio, cada capa de forraje, con una regadera o una lata con hoyos, le pones su melaza urea y más pasto y se va apisonando, que quede perfectamente compactado. Al final de eso, si tuvieses oportunidad de conseguir una extractora de aire, una aspiradora, ya es que una aspiradora por un lado absorbe y por el otro lado saca aire. Bueno, absorber el aire, le metes la manguera a la bolsa y le sacas el exceso de aire que tenga y la amarras. Listo, está asegurado tu forraje de buena calidad. Ok, gracias. Gracias, Igual Manuel. serían 30 días para abrir. Sí. Todos los forrajes ensilados nunca se deben abrir antes de los 30 días. Independientemente del lugar, el depósito donde los almacenes. 30 días mínimos de ensilar, de inicio, antes de cosecharlos. Listo. Hubo una persona conocida con nosotros que hizo unos en un tambo de 200 litros. Esos tambos que se ponen sus cinchos y son abiertos, ¿no? Por arriba y se le ponen un cincho. Esos igual son buenos, serían de buena calidad esos también. Sí, por supuesto. El tambo son de plástico. No hay problema. Ahí no tendrías que ponerle plástico adentro. Entonces, absolutamente, nomás retacarlo perfectamente, que no quede aire, cerrarlo y sellarlo con su cincho. Funciona perfectamente para ensilar. Ah, ok, perfectamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Una última pregunta? Entonces quisiera entender, por lo que hemos platicado, de que hay que adicionarle ciertos aditivos, que los hilos que estaban vendiendo en unos rollos blancos, pues no son de una excelente calidad. Sí, perdón, no alcancé a escuchar la pregunta. Quiero pensar que por todo lo que ya me platicó, que hay que adicionarle un maíz o melaza o urea, estaban vendiendo unos hilos en la región en unos rollos blancos que decían que eran ensilaje, pero pues eso no era un proceso de ensilaje, era picar zacate verde y meterlo como al vacío. Ah, ok. Sí, lo único que estaban haciendo, yo supongo, era guardar el forraje ensilado en cuestiones anaerobias. No tenían aire. Es un proceso de ensilaje. Sin embargo, con una pobreza nutricional porque no tiene el aditivo adecuado de las bacterias necesarias para una buena fermentación. En el principio de la presentación hablamos de los 3 tipos de maneras de conservar, que sería para hacer heno, el silo, ¿y cómo se llamaba el de en medio? Enolaje. Podríamos decir que este caso era un enolaje, porque ellos están cortando, lo están enrollando y los están vendiendo. No tienen el proceso ni de los 30 días entonces, para hacer un buen silo. Sí, porque no es un silo, porque entonces no corresponde a una fermentación adecuada o a un proceso adecuado de ensilaje. Podría ser una fase intermedia de esto. Y acá los venden a 1,850 el rollo. Ok. Yo quisiera, doctor Demetrio, si me permite, que pudiéramos pasar al punto de acuerdos para la siguiente sesión. Hay que recordar que la siguiente sesión se va a trabajar la práctica de elaboración de ensilado. Entonces, no sé, doctor, si usted les quiera pedir a los compañeros productores cuáles serían las condiciones para llevar a cabo la práctica y que ellos pudieran estar preparados previamente al inicio de la misma. Claro,
Miren, podremos hacer la práctica con cualquiera que tenga las condiciones, el forraje adecuado, las condiciones de crecimiento adecuado, con lo que vamos a emplear de melaza urea para la práctica, y lo hacemos. Recuerden que el que tenga una estructura, pues se la hacen esa estructura, requiere la película plástica para poder taparlo al final, y ahí se hace. Solo es cuestión de que se pongan de acuerdo entre ellos, pues, entre su organización. Ok. Para encargárselo entonces a Manuel, a doña Gloria por ahí, para que estén preparados. Yo creo que ya con precisión el equipo coordinador aquí con el ingeniero Nicté se pondrá de acuerdo con ellos, de acuerdo a las condiciones que ya se tengan, y le pediremos al doctor Demetrio que nos apoye en la fecha que se acuerde para la práctica de campo. ¿Les parece bien? Sí. Manuel, doña Gloria. Sí, claro, yo por mi parte, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Manuel. Vamos a hacerles llegar la grabación de esa sesión a los otros compañeros que por alguna razón no se pudieron conectar. A mí en lo personal, 4 personas me dieron su razón. Uno está viajando con tubos, el otro tuvo un requerimiento con agua en Mérida, y el que se fue a Mérida iban a estar entre 3. Bueno, en fin, vamos a hacerles llegar la grabación y que nos manden sus dudas. Les hacemos llegar también sus dudas y preguntas al doctor, al investigador, Claro. para que entonces podamos asegurar para que cuando sea el día de la práctica, pues puedan estar todos, la mayoría, y podamos aprovechar pues esta ayuda, estas enseñanzas. Listo, perfecto, Manuel. No sé si doña Gloria quiera comentar algo adicional ya para cerrar. Ya. Primero darle las gracias. La verdad, muchas dudas resueltas, muchas más, pero yo creo que en la práctica haremos algo. Sí me gustaría saber cuánto tiempo piensan ustedes que se podría hacer. Bueno, pues muchas gracias, doctor Demetrio, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Gracias a Igualmente, todos. que estén bien. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, gracias. Gobierno de México.